Fuerzas Armadas de Honduras, dijo la presidenta Xiomara Castro. Por algo lo dice y por eso mismo, porque por algo lo dice, hemos invitado a Kurt aquí a este espacio donde siempre nos da muchísimo gusto recibirlo, a conversar sobre su pequeña y y provocadora línea en Twitter. Bienvenido, Kurt. ¿Qué tanto están metidos los embajadores o las agencias o el ejército de Estados Unidos en América Latina, en los países de América Latina? Bienvenido. Hola Álvaro, hola Alejandro, un gusto estar nuevamente con ustedes. Pues la respuesta a la pregunta es que están muy involucrados en América Latina, ¿no? Vemos justo esta semana como Ken Salazar, pues cambiando totalmente de opinión, decidió que ahora no le gusta la reforma judicial, cuando ya había dicho que estaba a favor de la reforma judicial porque hacen elecciones para jueces en su propio estado de Colorado, ¿no? Y hasta 2 meses, pues Salazar había dicho que la reforma judicial era asunto de México, que lo es, ¿no? Vemos lo que está pasando ahora en Honduras, donde el embajador se está metiendo también en asuntos internos del país, metiéndose ahí con el ministro de Defensa ahí, y amenazando con asuntos de extradición, ¿no? Y es muy curioso que este es algo que otros países están empezando a notar. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China sacó un reporte la semana pasada acerca de exactamente las actividades de Estados Unidos en cuanto a la interferencia en otros países, ¿no? Sobre todo a través de la Fundación Nacional para la Democracia, ¿no? NED por sus siglas en inglés, ¿no? Y lo que el ministro dijo, que es muy importante, es que esta organización actúa como los guantes blancos de los Estados Unidos, subvirtiendo el poder estatal en muchos países, metiéndose en los asuntos internos de ellos, incitando división y confrontación, engañando la opinión pública y conduciendo infiltración ideológica, todo bajo el pretexto de promover la democracia. Y es interesante que entre los países que mencionó el Ministerio de Relaciones Exteriores de China fue precisamente México. Ahí hay, Kurt, obviamente una agenda muy importante de China que se destapa, se abre a partir del planteamiento del presidente López Obrador, sin que tenga que referirlo necesariamente China. Lo refiere porque lo que dice es, oigan, ya dejen de estarse metiendo en los países, dejen de ser injerencistas, y en el fraseo hay sí una referencia directa a lo que dice el presidente López Obrador. Pero lo que diga López Obrador en política exterior, de acuerdo con la oposición, ya no importa, Kurt. O sea, México perdió todo el peso que tenía a nivel internacional, según la oposición. Pues qué curioso que digan eso, ¿no? Justo ahora cuando vemos que México está teniendo una voz, de hecho, cada vez mayor en el escenario mundial, ¿no? No por nada ya llegó a la escala de, pues, en el top 10 de economías mundiales, ¿no? Y es interesante también porque Estados Unidos tiene varias diferentes maneras de ser injerencista, ¿no? La manera clásica que vemos en las películas son los tanques, son los drones, son los misiles, son las bombas. Pero también Estados Unidos tiene sus maneras mucho más sutiles de intervenir a través de lo que se llama el poder suave, ¿no? Y el poder suave actúa a través de organismos como el National Endowment for Democracy o como USAID, ¿no? Para hacer el trabajo abierto que la CIA hacía antes de manera escondida, ¿no? El gran cambio al principio de los años 80 fue, bueno, la CIA, el FBI gozan de mala fama por lo que han hecho en el mundo. Entonces vamos a crear nuevas
organizaciones que hagan las cosas de manera abierta, justo abajo de las narices de la gente. Y es interesante que este mismo reporte de China menciona una serie de países donde la Fundación Nacional para la Democracia ha intervenido. En Irán, en el asunto del hijab, en la primavera árabe, en Euromaidan, ¿no? En Ucrania en 2014, donde Estados Unidos quitó un gobierno, ¿no? Y puso un nuevo gabinete, ¿no? Con Victoria Nuland desde el Departamento de Estado. En Taiwán, por eso es un asunto tan sensible para los chinos, porque se meten con Taiwán. Y incluso la lema de la Fundación Nacional en Taiwán fue Ucrania hoy, Taiwán mañana, intentando vincular las dos cosas, ¿no? El asunto de Hong Kong, ¿no? El asunto de Georgia, que acaba de aprobar una ley que dice que las ONGs que reciben más de 20% en financiamiento exterior tienen que registrarse como agentes, pues, extranjeros. Algo que México debería, ¿sí? Algo que México debería considerar, porque hay miles de ONGs, pues, haciendo muchas cosas que, pues, no se sabe, ¿no? Que están haciendo, pero muchos de ellos tienen fines lamentablemente injerencistas. Entonces China, habiendo sufrido todo esto, pues saca este reporte y dice, pues ellos son los guantes blancos del poder bélico de Estados Unidos, ¿no? Y es interesante que en cuanto a México, menciona que Estados Unidos ha estado incluso metido en... Bueno, perdimos comunicación con Kurt. Estamos platicando con él para usted sobre el intervencionismo de Estados Unidos en América Latina. Lo tenemos, ya está Kurt. Se movió de lugar y ya se acomodó en otra parte, pues estaba muy buena la plática. Kurt, a ver, yo tengo una pregunta. Me interesa mucho conocer tu punto de vista con respecto a Chile. ¿Qué es lo que está pasando en Chile? ¿Qué es lo que estamos viendo en Chile, Kurt? Con Boric. Lo que estamos viendo en Chile es una ironía histórica bastante triste, donde pues tenemos la nieta de Salvador Allende, pues ahora ministra ahí, que da la bienvenida a Laura Richardson y Southcom al país, ¿no? Y esto solamente para rematar y consumar lo que hemos visto de Boric, pues en las últimas semanas, meses y más, ¿no? Que es una política exterior que pues da la rodilla a Estados Unidos, ¿no? Ahora pues va saliendo la noticia que pues esta postura de Boric acerca de Venezuela, ¿no? Pues lo estaba planeando desde antes de la elección, ¿no? Desde el día de la elección, Boric estaba diciendo, pues, y esto de las actas y esto del otro, nos parece que es algo que estaban planeando desde antes, ¿no? Es un estado de cosas bastante deplorable lo que está pasando en Chile. Sí, justamente en el momento en que se cortó la comunicación contigo, Kurt, hacíamos alusión a esta visita de la jefa del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos y esta reunión, esta fotografía de la señora Maya Fernández Allende, nieta del presidente asesinado por el mismo ejército de la señora que posó junto a la nieta. Es una fotografía emblemática del estado en el que se encuentra un gobierno que se supone de izquierda y que tiene una clara identificación con los asesinos, con el ejército asesino de un presidente progresista de izquierda como Salvador Allende. Sí, y no solo eso, Álvaro, también estamos viendo una situación en Chile donde el mayor rival de Boric, que es Daniel Jadwe, ¿no? El alcalde de Recoleta, sigue encarcelado,
¿no? Sigue encarcelado por el gran crimen de intentar abrir farmacias comunitarias en su ciudad, ¿no? Entonces es una combinación de cosas. Es arrodillarse ante el imperio de Estados Unidos, pero también ante ciertos poderes fácticos muy fuertes dentro de China, como es el lobby farmacéutico, ¿no? Hemos visto también en México el esfuerzo de este gobierno para intentar romper este cuasi monopolio que tenían varias empresas en México sobre la distribución de farmacéuticos en México. Y Hathaway en Chile fue en contra de eso. Y pues han encontrado la manera de encarcelarlo además, ¿no? También hay un tema con la popularidad que debe haber impactado en Boric, porque pues ha gobernado con menos del 30% de aceptación popular, a veces ha bajado casi al 20% de aceptación popular, al mismo tiempo que hay reclamos de la izquierda, digamos, chilena, en particular del Partido Comunista y de los que sí estuvieron en la resistencia contra la dictadura. Hay un reclamo de que el muchacho llegó y los hizo a un lado y luego puso a toda la cantidad de buenaonditas a gobernar, Kurt. Pues yo creo que esa es la palabra clave aquí, buenondita, ¿no? Boric llegó de el movimiento estudiantil, ¿no? Llegó muy joven, pero parece que llegó con una idea muy ingenua acerca de cómo funciona el poder en la región y en el mundo, ¿no? O no realmente estudió eso a fondo, ¿no? El problema, obviamente, es que empezó con el pie izquierdo con el asunto de la nueva constitución ahí, ¿no? La población de Chile votó de manera abrumadora que querían una nueva constitución para quitar la constitución de Pinochet de 1980. Luego votaron de manera abrumadora por tener una mayoría de izquierda en la Asamblea Constituyente, ¿no? Pero no pudieron terminar de llevar a cabo esto, ¿no? Entonces esto ya marcó una primera derrota ahí para el gobierno de Boric, y desde ahí ha estado pues cuesta abajo ahí, pero jamás pensé que fueran a llegar al grado de estar recibiendo así a Laura Richardson de Southcom, y también intentar a usar Venezuela como su piñata para intentar subir su muy baja popularidad, ¿no? Esto es algo sumamente triste ahí. Y esto creo que habla del asunto de que Boric no calculó el asunto del poder y el asunto de cómo funcionan las relaciones reales, ¿no? Y también cómo funciona Estados Unidos en el mundo, ¿no? Y en la región. Si no pueden con una región o un país, van con otro. Es decir, si ya no pudieron con México, van con Ecuador. Si ya no pueden aquí, van allá. Siempre tienen también Estados Unidos su plan B y su plan C. Van buscando los puntos débiles y las personas que por su buena hondez dejan abierta la puerta. Eso es lo que ha pasado con Chile. Una última pregunta de mi parte, Kurt. Sobre el caso de China, Estados Unidos, América Latina y particularmente México. Esta posición asumida por la Cancillería de China en las más recientes horas en contra del injerencismo estadounidense, ¿qué presagia hacia adelante? Sí, bueno, en pocas palabras, bienvenidos todos al mundo multipolar, ¿no? Creo que se me cortó la intervención anterior, pues pido una disculpa por eso, pero lo que estaba diciendo es que, pues, este reporte del Ministerio de Asuntos Extranjeros de China es bastante fuerte, ¿no? Acusa a los Estados Unidos de usar la Fundación Nacional para la Democracia para intentar subvertir democracias y gobiernos en todo el mundo,
¿no? Entre ellos México, señala directamente a mexicanos contra la corrupción y la impunidad, señala directamente al Instituto para la Competitividad en México y señala directamente a Estados Unidos por intentar impedir la reforma eléctrica de hace algunos años, lo que periodistas como pues varios, incluyendo yo, estaba diciendo que Estados Unidos estaba atrás de esto en ese momento. Lo que esto indica es que China ya no está por dejar que Estados Unidos pues se salga con la suya tan fácilmente como antes. Y está muy dispuesto ahora a poner sus cartas sobre la mesa en asuntos diplomáticos, donde antes tal vez habrían guardado las apariencias más. Y es muy interesante que ahora lo que hace Estados Unidos en México, es decir, el resto del mundo lo ve. El resto del mundo lo ve. China tiene bien claro qué es Mexicanos contra la Corrupción. China tiene bien claro la función del Instituto de Competitividad. China tiene bien claro cuál es la función de la Fundación Nacional para la Democracia, USAID y todos estos organismos, ¿no? Y ya estamos entrando en otra fase del multipolarismo, donde las viejas reglas, que básicamente es Estados Unidos puede inventar todas las reglas, ¿no? El orden mundial basado en reglas, sus reglas, eso ya no va a funcionar. Y es muy interesante que, por ejemplo, en la disputa postelectoral en Venezuela, ¿no? Pues Estados Unidos dijo, vamos a reconocer a Edmundo González. Maduro dice, bueno, entonces el petróleo y el gas va a BRICS. Estados Unidos da marcha atrás, ¿no? A veces cosas así de crudas, ¿no? Cambia la dinámica, cambia la lógica. Es decir, vemos a Estados Unidos titubear en situaciones donde en 2002 intentaron un golpe, en 2019 intentaron un golpe. Ahora vemos que Estados Unidos, justo en ese momento de vacío de poder en la Casa Blanca, donde otros actores están intentando acaparar la política exterior en la ausencia de pues, una figura presidencial fuerte, ¿no? Pues está hablando con varias voces. Vemos el asunto de Venezuela, vemos el asunto de Ken Salazar, donde Salazar dice una cosa, dice que la reforma judicial está bien, dice que le gusta mucho porque hacen elecciones para jueces en su estado, luego le dan línea desde arriba y de repente Salazar cambia de cantaleta, ¿no? Luego a AMLO le dan respuesta y otra vez Salazar se echa por atrás, ¿no? Estamos viendo a los Estados Unidos en una extraña postura a la defensiva en ciertas cosas que no habríamos visto ni siquiera hace 2 o 3 años. Wow. Kurt, pues siempre un enorme gusto tenerte aquí en Los Periodistas. Muchísimas gracias por la oportunidad de conversar. Muchas gracias. Me disculpa por la conexión hoy. Voy saliendo de Palacio Nacional al encuentro de periodistas. ¿Cómo te fue? Por cierto. Exacto, ¿cómo te fue? ¿Cómo estuvo? Estuvo muy bien, estuvo muy bien. Después de esa sesión en la mañanera, pues hubo un intercambio muy interesante de periodistas de diferentes países, desde México, por supuesto, de Estados Unidos, los buenos de Estados Unidos, de Perú, de Argentina, ¿no? Realmente hablando del asunto de cómo se puede hacer periodismo independiente de manera práctica, de manera real, ¿no? Y realmente crear pues una situación o condiciones donde el periodismo independiente pues puede tener el espacio que merece, ¿no? Obviamente pues el programa de ustedes es un gran modelo en ese sentido, ¿no? Y pues la idea que México necesita redes sociales propias, necesita un espacio propio para medios y no depender de esos monopolios de Estados Unidos como Elon Musk, Mark Zuckerberg. Vimos que el director de Telegram en Francia ya lo encarcelaron, sí. Ya quieren ir contra Rumble, quieren ir contra cualquier medio que no pues dé sus datos a Estados Unidos. Entonces el asunto urge, ¿no? Es que bueno que este encuentro se esté dando ahorita. Pues sí, qué bueno. Pues muchas felicidades y qué bueno, se esperaba, se oía bastante bien el evento y pues muchas felicidades. Gracias, Kurt, nuevamente. Gracias a ustedes, buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches.